Buenas tardes, familia. Dios os bendiga abundantemente, es mi deseo. Quisiera tener una reflexión con vosotros que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Es la muy conocida parábola del hijo pródigo. Voy a leer todo el pasaje porque quisiera hacer una reflexión con vosotros de todo de toda esta parábola, estos versículos bíblicos. Dice así, en Lucas, estoy leyendo en Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta reflexión que quiero compartir con ustedes, hay algo que en toda esta parábola salta mi atención. El hijo menor, todo este relato nos enseña que una vida de pecado y una vida de egoísmo resulta en lejanía de Dios en toda aquella persona que lo practica. Nosotros, los seres humanos, no podemos hacernos un Dios a medida. Es decir, yo quiero vivir la vida como yo veo que es la vida. Yo me imagino la vida de esta manera, y la manera en que yo soy, la manera en que pienso y la manera en que actúo, yo necesito que Dios bendiga como yo soy. Pero resulta que Dios es Dios y nosotros somos carne. Quiere decir que si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, que es la Biblia, sin dudas triunfaremos.
y nuestra perspectiva de cómo acercarnos a la vida, estoy convencido que cambiará. El creyente descarriado es el hijo menor, quien buscando placeres desobedeció los dones físicos, dones espirituales, dones intelectuales que Dios le había dado. La verdad es que desafortunadamente hay mucha gente en la vida que Dios le ha dado tanto para tener éxito y triunfar, pero lo han desperdiciado todo. Hay gente que al día de hoy pudiera estar en puestos de estima, en puestos relevantes, pudieran estar haciendo cosas importantes en la vida porque Dios le ha dado esos dones y habilidades. Sin embargo, no están allí. Y no están allí no porque no quieran ellos estar, sino que no están ahí porque el mismo pecado, la misma manera de pensar y de ser en la vida le ha hundido, le ha llevado al agujero, a un hoyo, a un hueco en la vida. La vida, todo esto que estamos hablando del hijo menor que fue y lo despilfarró, toda la herencia que le tocaba a él de su padre, todo esto pues trae un resultado como consecuencia de vivir cada uno según le parece mejor. Todo esto trae una consecuencia y es degradación moral. Degradación moral de las personas. Sin personas que no encuentran su verdadero significado en la vida por el cual vivir. Porque se han fabricado a un Dios a su medida, quieren que Dios bendiga su manera de ser, como el hijo menor que pensaba que cogía el dinero, pues iba a vivir a lo grande, iba a pasársela bien a lo grande, iba a hacer cosas a lo grande. Lo que pasa es que no pensó que el dinero un día se acaba. Y no pensó que aunque con mucho dinero o con poco dinero, la vida no se trata de eso. La vida se trata de que tú y yo somos felices, vivimos con propósitos, y nuestra vida tiene significado cuando nosotros vivimos en comunión con el Señor. Gloria a Dios. El versículo 24 utiliza la palabra perdido. 24, voy a leerlo, dice así: porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Se había perdido. Este término perdido se utiliza para dar a entender ovejas descarriadas. Quiere decir que a la vista de Dios, cualquier persona que le vaya bien o mal en la vida, no se trata de eso, que si te va bien Dios te está bendiciendo, o si te va mal es que Dios no te está bendiciendo. Se trata de que de cara a Dios, de cara de cómo Dios ve a los seres humanos, toda aquella persona que tenga mucho o poco, pero que no vive en comunión con Dios, para Dios está descarriado. Y la Biblia lo enseña en Primera de Pedro 2:25. Voy a leerlo rápidamente. Primera de Pedro 2:25 dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Un día todos nos sentíamos así, de cara a Dios. No solo nos sentíamos, sino que estábamos descarriados delante del Señor. Pero hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Hicimos como el hijo menor, el hijo pródigo, volvió en sí y decidimos que lo mejor que nos pueda pasar a nosotros es acercarnos al Señor.
Ahora dice la Biblia que no solo estábamos descarriados, sino que también de cara a Dios estábamos muertos espiritualmente. La Biblia enseña en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, de cara al Señor, Dios nos ve como ovejas descarriadas cuando no tenemos comunión con Él, que es el caso del hijo menor, el hijo pródigo que se fue, se separó de la comunión del Padre, que tipifica separarse de la comunión con Dios. Y número 2, al alejarnos del Señor, pues eso trae muerte espiritual. Cuando tú y yo nos separamos del Señor, aunque sigues viviendo físicamente, pero por dentro espiritualmente estás roto, porque hay algo que nos está faltando, y es la comunión, la relación con nuestro Señor y Salvador Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy, Dios mío, en este día por poder hablarle a esta multitud de pueblo que estamos escuchando, Señor, que queremos tener comunión contigo. Señor, no solo eso, sino que nuestro deseo y anhelo es vivir para ti, caminar contigo y que tú te conviertas en el centro de nuestra atención y de nuestra vida. Señor, que nada en esta vida va a ocupar el primer lugar que lo ocupas tú en nuestra vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que volvamos en sí, como el hijo pródigo, volvamos en sí, Señor, a la realidad de que sin ti nada sería posible. Ayúdanos, Señor, a revivir nuestra relación contigo y ayúdanos, Señor, a estar enfocado en aquello que es importante, que eres tú, el dador, aleluya, de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Y oro también por estos mis hermanos, para que todos nosotros nunca perdamos el norte de en quién hemos creído y hacia dónde vamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dios os bendiga. Y recuerda, así como el hijo pródigo un día se le metió algo en la cabeza y se alejó del Padre, también un día volvió en sí y regresó a la comunión perfecta con el Padre Celestial. Dios permita que nunca ninguno de nosotros se nos meta cosa extraña en la cabeza y que nos mantengamos siempre centrados, enfocados en aquello que tiene repercusión eterna. Manteniendo enfocado, creyendo y caminando con nuestro Señor Jesucristo.